Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos preparados para informarles, para enmarcar las noticias y para opinar sobre ellas de todo lo que compone la actualidad del día. Y eso lo vamos a hacer porque así lo tenemos decidido, con dos principios fundamentales que tienen que ir de la mano: la valentía y el rigor, y al mismo tiempo. Y aprovechando que esta es una casa en la que la atmósfera de trabajo es la libertad de los que por aquí aparecen y dan su opinión. Esto, como verán si se quedan 10 minutos escuchando el programa, no tiene nada que ver con una telepedro. Bueno, ya saben que Trump firmaba pomposamente el memorándum de entendimiento con Irán, esos 14 puntos que ya hemos conocido, fundamentalmente levantamiento de sanciones, acceso a 300.000 millones para el régimen de Teherán, la contrapartida reapertura de Hormuz y luego un compromiso que está en el lugar número 8 del memorándum, de que no van a producir armas nucleares. Luego un plazo para ver qué hacen con el uranio enriquecido, que acopian, en fin. El tráfico marítimo del estrecho de Hormuz parece que empieza a reanudarse, incluso lo reconoce así Teherán, pero yo quiero que hablemos de este acuerdo y de lo que significa, sobre todo para el pueblo de Irán, para los que no están de acuerdo con el régimen de los ayatolás. Y lo vamos a hacer con don Hanif Ashiabani, que es miembro de la dirección del Consejo de Resistencia de Irán. Muy buenas tardes y gracias por comparecer ante nosotros y dar su opinión al respecto. Quiero preguntarle qué les ha parecido el acuerdo, qué les parece el acuerdo y quién gana con este acuerdo. Vale, hola, buenas tardes a usted y todos sus espectadores. Claro que fue un acuerdo que fue muchas discusiones antes, y para nosotros los iraníes, algo que es claro que es la situación antes de este acuerdo, es decir, la guerra y el conflicto que el régimen ha durado mucho tiempo. Ese haya tenido mucho, que el régimen ha aprovechado mucho de esto, que os ha gustado de este conflicto. Así que antes que el texto de este acuerdo fue aún conocido, la presidenta del Consejo Nacional de la Resistencia iraní, señora Maryam Javid, declaró que la resistencia iraní acoge con satisfacción cualquier entendimiento que ponga fin a la guerra y al sufrimiento del pueblo iraní. Yo creo que es algo muy importante, porque nadie, a excepción, claro, de los mulas y los restos del último del Shah, quería esta guerra. Y claro que este régimen siempre a ellos ha gustado producir conflictos, tragedias, y con esto han continuado la represión del pueblo iraní. Ella ha dicho también que la guerra es el escudo de este régimen frente a los levantamientos populares, mientras que la paz y el alto el fuego, como dijo Khomeini, el antiguo guía supremo antes de Khomeini, él le decía durante la guerra con Irak que el alto el fuego es como un veneno para él. Así que para nosotros, claro que debemos continuar, y el derrocamiento de este régimen siempre ha sido la responsabilidad del pueblo iraní y su resistencia organizada. Y no va a cambiar nada para nosotros. Claro que ella declaró también que cualquier acuerdo internacional para poner fin a la guerra también debe incluir el cese de las ejecuciones de presos políticos y del asesinato de manifestantes. Esos son, claro, nuestro punto de vista. Pero yo creo que debemos ser muy claros que este régimen hay algo que no pueden dejar. Claro que han firmado este acuerdo, pero vamos a ver si logran seguir sus promesas. Para nosotros siempre hay tres cosas que este régimen nunca puede dejar. Claro, si lo dejan, van a caer. El primero es la represión del pueblo iraní, o el segundo es sus intenciones de acudir a armas nucleares, y el tercero es su injerencia en otros países de la región que hemos visto. Ahora vamos a ver si durante estos 60 días, si el régimen va a parar a alguno de esos asuntos, si van a continuar,
claro que van a ser demasiado debilizados y que van a caer. Si no, si van a continuar, este acuerdo no va a tener y claro que vamos a ver, no sé, otro conflicto o algo. Pero para nosotros siempre ha sido claro. Y otra cosa es que mucha gente habla que este régimen va a tener hoy mucho dinero, ¿no? Con este acuerdo, que van a poder vender su petróleo y ganar dinero. Pero el problema en Irán nunca ha sido dinero. La verdad es que ese régimen ha tenido mucho dinero. Y la verdad es que la inversa es realidad, que el problema del pueblo iraní ha sido siempre la represión. El régimen usó la pobreza y el conflicto y todos estos tipos de miserias para reprimir a la gente. Ya recordamos, por ejemplo, que después, último levantamiento, no es en enero, pero antes, en 22, antes de eso tuvimos también otro levantamiento en 2019, pero después de eso, cuando fue COVID, el régimen duraba la epidemia para ganar, para no dejar a la gente salir, y así que todos estos tipos de miserias, de problemas sociales, le usan para reprimir y no dejar la sociedad de moverse, de avanzar. Hoy, con fin de la guerra, claro que con dinero deben explicar las cosas. Ya va a ser mucho más difícil en sociedad iraní. Claro que no van a dar el dinero al pueblo iraní, pero eso va a abrir, digamos, preguntas y también muchos, digamos, esperas del pueblo iraní que ahora debes darnos algo. Y no, sino, claro que vamos a ver otros levantamientos y yo creo que son mucho más débiles con fin de la guerra, con la muerte del Khamenei y sus líderes. Y claro que ese acuerdo no va a servir a nada para salvar al régimen, digamos. Claro que van a ganar, vamos a ver si van a ganar algún dinero, pero no va a salvar el régimen. Pero, hombre, yo entiendo su, digamos, comprensión del memorándum de intenciones, que es lo que hemos conocido, en la medida que esto devuelve la normalidad a su país y que pues, continuarán el movimiento interno de gente de Irán que no está de acuerdo con el régimen de los ayatolás. Eso lo entiendo, pero supongo que ustedes se sentirán un poco abandonados también por Trump, porque entre los puntos no figura algo que frene la represión dentro de Irán, ni tampoco figura ninguna obligación para que el régimen calme la ansia de esa represión, ¿no? La verdad es que, claro que hemos pedido estos son nuestros pedidos, ¿no? Que vamos a continuar a pedir eso. Pero realmente nunca hemos contado a ninguna potencia extranjera para hacer lo que nosotros, los iraníes, tenemos que hacer. Es decir, la caída del régimen es la tarea única del pueblo iraní. Siempre ha sido así y siempre va a ser así. Claro que nos ayude mucho si hay un parada de represión, si hay condiciones, ese es nuestro pedido, pero sin condiciones o con condiciones vamos a avanzar nuestro camino por libertad. Claro que este precio va a ser más hoy, sin algunos límites del régimen, pero estoy diciendo que eso no cambia a nadie de nuestro, digamos, intención y nuestra fortaleza y no fue así que habíamos contado que desde extranjera van a parar a este régimen y que solo vamos a ir a un Irán libre así. No, claro que debemos luchar y claro, cuesta algo para nuestro pueblo y estamos listos a avanzar y claro que estamos pidiendo más apoyo político, que paren estas represiones, que reconocen la resistencia, el plan de 10 puntos de señora Rajavi, el gobierno en exilio provisional que hemos anunciado después de la muerte de Khamenei, pero son asuntos que vamos a continuar a luchar por. Y nada ha acabado para nosotros, solo estamos en nueva fase y de una manera yo creo que va a ser mucho más, digamos, difícil por el régimen hoy de defenderse dentro, porque es algo que la gente de fuera no lo vean. Dentro de Irán, la guerra fue lo mejor que podía pasar por ellos, porque durante la guerra, si fuiste la menor queja, si dices que esto no funciona o
no voy a abrir mi tienda porque no estoy de acuerdo con eso, automáticamente fuiste el enemigo, fuiste el espión de extranjero. Pero hoy, con el acuerdo, con todo está calmado, ¿qué van a hacer con la gente que piden sus derechos? Así que, ¿Cómo? Perdón. sí, No, 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 no. le quería preguntar, ¿cómo está vendiendo el régimen dentro de Irán este acuerdo de paz? Claro que lo dicen que fue nuestra victoria, que hemos ganado mucho, Ujú. pero la gente conoce que siempre hay propaganda del régimen. Y esto no lo vende mucho. Claro, por sus propias fuerzas sí, y va a durar un poco, van a celebrar unos días, pero la verdad es que este no va a resolver nada por el régimen, pero como yo le decía antes, esas cosas principales, la represión, la búsqueda de armas nucleares y injerencia y países extranjeros, si acaban con ellos, este régimen no va a hacer más, van a caer. Y si no paran, si continúan, este acuerdo no va a tener. Así que son una situación muy difícil el régimen. Dígame una cosa, el Consejo de la Resistencia iraní tiene convocado una manifestación este próximo sábado. Sí, sí, es que por varias razones que habíamos planificado esto mucho, que el sábado 20 de junio, es decir, en 2 días, vamos a celebrar la más gran concentración que nunca hemos tenido aquí. Estoy aquí en Francia ahora, aquí en París, que va a ser 100.000 iraníes de todo el mundo que van a participar, claro, también con centenarios de políticos de varios países europeos, americanos y también de Australia y varios continentes. Y eso es para decir, para declarar que la gente, los iraníes, ellos quieren decidir su propio destino, que ellos quieren un futuro democrático, un gobierno democrático, una república libre, sin represión del régimen actual, sin la represión del antiguo régimen del Shah, pero de un sistema democrático como es en muchos países. Y yo creo que hoy vamos a ser mucho mejor entendido, porque antes fue algunos caminos, digamos, hipotéticas, ¿no? Que pues podemos acabar con este régimen, con dar más concesiones o vamos a hacer otro lado fue que vamos a hacer una guerra duradera, que vamos a hacer muchos bombarderos, que vamos a acabar con este régimen así, pero claro que esas dos opciones no funcionan, lo sabemos nosotros siempre, no fue nuestra opción. Pero hoy, nuestra opción, la tercera vía que la señora Rajavi declaró hace 23 años en el Parlamento Europeo, que es ni guerra ni apaciguamiento, pero avanza por el pueblo iraní, su resistencia organizada para cambiar el régimen. Esto va a ser la única camina que el mundo debe reconocer esto. Yo creo que hoy estamos mucho más avanzados, que las caminas erróneas ya han acabado y vamos a tener más fácil de convencer a los políticos de avanzar y, claro, de acabar con este régimen desde dentro de Irán. Muy bien. Don Hanif Ashiabani, le agradezco mucho que nos haya dedicado estos minutos, le comprendemos la posición del Consejo mucho mejor y suerte con esa manifestación del sábado, a ver si los medios de comunicación europeos son sensibles a sus reivindicaciones democráticas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Bien, hablábamos de lo que está pasando en Irán o entre Irán y Estados Unidos, pero cuidado porque Ucrania es noticia hoy también. El ejército de Ucrania ha castigado a Moscú con la mayor tormenta de drones conocida, la mayor oleada de drones contra la capital rusa. Ha golpeado a la refinería de Kapotinia y obliga a cerrar 4 aeropuertos, los 4 aeropuertos en torno a la ciudad de Moscú, y lleva la guerra incluso al cinturón industrial y comercial de la capital rusa, lo que sin duda pues será un elemento psicológico importante que tendrá que tener en cuenta Putin en la represalia de estos ataques que se vayan preparando en Ucrania, porque es evidente que va a ser cruda
difícil y larga. Bueno, y de ahí nos vamos a Israel, porque Israel, la verdad es que Israel ha roto los lazos completamente con la señora que manda en la diplomacia europea, la señora Kallas. ¿Por qué? Porque la jefa de la diplomacia comunitaria, en un encuentro particular, en un encuentro privado, hizo un comentario que les ha parecido muy ofensivo a los israelíes, y que ¿en qué consistía este comentario? Pues resulta que en un encuentro con representantes del gobierno mexicano, Kallas comparó el trato que Israel dispensa a los palestinos en Gaza y Cisjordania con las políticas racistas del antiguo apartheid de Sudáfrica. Y el incidente pues, ha provocado esto que les digo, que Israel corte todos sus contactos con la jefa de la diplomacia europea. Bueno, y ya metidos en harina con lo que pasa en España, tienen ustedes que conocer lo que de manera sibilina se ha producido con las pruebas de selectividad que ahora se llaman PAU en el País Vasco. Hoy hay una reunión de urgencia entre las autoridades del gobierno vasco y las universidades, porque ha habido un aluvión de ceros y de notas extraordinariamente bajos en el examen de la lengua vasca, del euskera. Decenas de alumnos de la provincia de Vizcaya se han movilizado para denunciar que no consideran ni medio normal que decenas de estudiantes hayan sacado un 0 en un examen de la lengua vasca en la selectividad. Algunos de los que se han movilizado no habían sacado un 0 en su vida y tenían buenas notas hasta llegar a la PAU de sus respectivos institutos en la asignatura de la lengua vasca, por lo cual pues muchos parece que están señalando a que pueda haber una operación de carácter político en ese examen de euskera. Hay polémica en el País Vasco ya que decenas de alumnos han sacado un 0 en el examen de euskera de selectividad. La mayoría de ellos son de colegios privados o concertados y cursan el modelo A, en el que todas las asignaturas se imparten en castellano, excepto lengua y literatura, que se hace en euskera. En concreto, gran parte de esos ceros están concentrados en una sala de la Facultad de Empresa y Economía de la Universidad Pública Vasca, en la que no había alumnos del modelo D, en el que todas las asignaturas se imparten en euskera, excepto lengua castellana y literatura. Los alumnos que se han manifestado para exigir una corrección extraordinaria en la que no se tenga en cuenta esa primera nota, dicen que las notas obtenidas en estos exámenes no corresponden a las obtenidas durante bachillerato. Uno de ellos señalaba que había sacado un 6, pero que tenía amigos que tenían un certificado de B2 acreditado por una academia o que hablaban el euskera en casa y que también habían sacado un 0. Además, aunque el examen les pareció asequible, señalan que a mitad de curso se les comunicó que parte de las preguntas del examen, que eran tipo test, iban a ser suprimidas y sustituidas por preguntas de desarrollo, por lo que señalaban que no habían tenido un modelo exacto para prepararse de cara al examen. Además, cuestionan la distribución de los alumnos según el modelo de examen. Nos parece bastante curioso cómo se hace el reparto entre los colegios y los tribunales, porque no hay ninguna razón aparente de poner a todos los colegios que hacen el modelo A en un mismo tribunal, porque luego hay otros tribunales que mezclan otros modelo A y modelo D, porque tampoco caben todos los colegios del modelo A en un mismo tribunal. Tampoco se toma ninguna medida por parte de la universidad en caso de que, no sé, igual ellos no saben muy bien quiénes son los correctores, por lo que tengo entendido. Entonces no hay ninguna medida de prevención. Imagínese si algún colegio, imagínate el mío que es católico, algún profesor tiene algo en contra de los colegios católicos, no hay ninguna medida de prevención para que ese corrector no corrija de una manera totalmente parcial. Desde la Universidad Pública Vasca señalan que las correcciones se hacen bajo estrictos criterios de objetividad, anonimato y confidencialidad y que los correctores no conocen la identidad ni la procedencia de los alumnos precisamente para eso, para asegurar esa igualdad de trato y la imparcialidad. Aunque cabe destacar que de la misma manera que los alumnos sí que conocen dónde se examinan y el tribunal que les va a corregir, los correctores pueden llegar a conocer el colegio del que provienen alguno de sus alumnos. Y hablemos de trenes, porque esta vez ha sido una causa razonable, un incendio que se produjo cerca de la localidad de Jorba, entre Barcelona y Lérida. El asunto es que el servicio entre Madrid y Barcelona ha tenido que suspenderse
por el riesgo que supone este incendio y eso hasta cierto punto es comprensible. Lo que ya no es tan comprensible es que en la red de alta velocidad, de los diferentes servicios que se prestan en toda España, haya 1000 puntos con problemas que obligan a bajar la velocidad, problemas pues de soldaduras, problemas de balastros, problemas de todo tipo que uno no imagina, porque después de lo de Adamuz, una pequeña revisión de cómo están las cosas y de lo mal que se han venido manteniendo nos ha llevado a tener 1000 puntos en los que la red de alta velocidad se ha convertido en una red de velocidad virriosa, lamentable. En fin, y todos los viajeros, hoy hablaba yo con alguien que venía de Santiago de Compostela y me decía que, como siempre, con retraso y con un retraso muy abundante, porque hay zonas en las que el tren tiene que pasar a bajísima velocidad. Bueno, y cumplido con los trenes, vamos a hablar de lo que ustedes están esperando, del caso Zapatero. Hoy en Bruselas, Pedro Sánchez ha intervenido para mostrar su tremenda empatía con José Luis Rodríguez Zapatero. Lo hacía de una forma, vamos a escucharle, no quiero calificarla y luego lo haremos juntos. Yo no soy un fiscal, yo no soy un juez, yo evidentemente pregunto, hablo con el presidente Zapatero y me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo evidentemente confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y por supuesto empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita pues lógicamente del apoyo en este caso de la familia socialista. Lo más llamativo de las declaraciones de Sánchez es que le han preguntado, oiga, ¿y lo de las joyas? Lo de las joyas no tiene pase, ¿no? El líder, el referente del socialismo, ese que sacaban en las elecciones, lo mandaban a Andalucía o a donde fuera. El líder, el referente, el pacificador, pues resulta que se afanó las joyas que ahora dicen que se las regaló un rey de Arabia Saudí, ya veremos si son capaces de demostrarlo. Y lo que dice Sánchez es que, hombre, es que la España de 2007 no es la España de 2016, que ahora se han articulado muchas cosas. Se le olvida a Zapatero que José Luis Rodríguez Zapatero en el 2005, es decir, 2 años antes del supuesto regalo, que vamos a imaginar cierto, hizo una norma que decía explícitamente que los cargos de su gobierno no podían aceptar regalos y decía que eso supondría un delito. Bueno, pues él lo hizo. Él lo hizo. Y además, perdón por contradecir a este faro de la inteligencia política europea que se llama Pedro Sánchez, oiga, si uno afana unas joyas, se las lleva, no las deja en patrimonio, ni las dona, como hicieron otros que recibieron joyas del rey de Arabia Saudí, por ejemplo, Obama, o hasta el presidente de Ecuador, Correa. Bueno, pues no, él se las trajinó. Hay una que no, un reloj de mesa con esmeraldas que le regaló, ese sí, el rey de Arabia Saudí, y ese no sé dónde debe estar, pero está registrado como regalo. El resto no, cuando uno registra uno y los otros no, es que los afana. Y eso es lo que explica que estuvieran en una caja fuerte, Pedro. Vamos a ver, eso no es que comportarse delictivamente según las normas del propio José Luis Rodríguez Zapatero. Pero no, él lo disculpa porque, hombre, no es lo mismo. En el 2007 robar era normal. Y quedarse lo que le regalan a uno, siendo que ha regulado que eso tiene que ir a patrimonio del Estado porque no puedes quedártelo, ¿eso te parece normal? Que la doble vara de medir de esta gente es extraordinaria, es llamativa, grosera, ese es el adjetivo, verdaderamente grosera. No, este es de los míos, hay que disculparle. Hombre, sí se lo quedó, pero es que era en el 2007, es que eso era normal. Entonces, en el 2007, en Sierra Morena, bueno, hombre, Pedro, de verdad. Bueno, claro, pues así anda de desnortado el Partido Socialista, que ahora están con el imaginario de que todo esto de Zapatero es muy raro. Proviene de un móvil de la Homeland
Service de Estados Unidos, que se lo clonó al dueño de Plus Ultra y en el que aparecen conversaciones que delatan a Zapatero. Uy, y ha salido, ayer salió, luego lo veremos, Diana Morán, hoy Patxi López, uy, que todo esto es muy raro, como si fuera una gran preocupación de Donald Trump devolverle a Pedro Sánchez en el trasero de José Luis Rodríguez Zapatero una operación que lo que denuncia es tráfico de influencias y afanar en esto de las ayudas públicas que pagamos todos los españoles a la compañía Plus Ultra. 53 millones, por si algunos se le han olvidado. Bueno, hablaremos de todo eso en la mesa de análisis político. Hoy, liderando las informaciones, la imputación que ha hecho el juez Calama de las dos hijas de Zapatero, porque participaron, pusieron el cazo y se llevaron juntas, Alba y Laura, se llevaron 447.000 euros que venían de un pagador, Julito Martínez, análisis relevante, por imposición de su padre, que le dijo: contrata a mis hijas, haz el favor, contrata a mis hijas, porque como se llaman como se llaman, ya no pueden trabajar para el sector público, así es que haz el favor, contrátalas. 447.000 euros. Bueno, como son administradoras de la sociedad que cobró eso, y como la sospecha es que eso formaba parte del pago de las comisiones del rescate de Plus Ultra, el juez Calama lo que ha hecho hoy es imputarlas a las dos hijas. Y también a la secretaria. Lo de la secretaria y lo de las hijas es culpa de José Luis Rodríguez Zapatero. Meter a las hijas en este lío de las comisiones fue un error garrafal, impropio de un buen padre. Y lo de la secretaria, que se llama Gertrudis, que también ha sido imputada hoy por el juez Calama, claro, es que ayer el Zapatero, cuando declaró, dijo: no, yo todo mi relación con Análisis Relevante, la empresa de Julito, eso lo lleva Gertrudis. Vamos. ¿Qué quieren que haga el juez? Imputar a Gertrudis, y ahora pues lo que hará, esto es una noticia muy importante, lo de las hijas, lo de la secretaria, ella verá lo que hace, pero lo de las hijas es muy importante, porque según dicen las fuentes próximas que explican lo que dice Zapatero, que nunca habla, que nunca reconoce las cosas públicamente y que no se expresa en lo de las joyas ni en nada, bueno, pues oye, lo que pasa es obvio, lo podías haber previsto, pero afecta a lo que más le duele a Zapatero. Y eso probablemente tenga alguna consecuencia en el planteamiento de Zapatero ante los tribunales. No sé cuál será, pero alguna es muy probable que tenga. Del mismo modo que cuando se conozca la condena, ya más que previsible, de José Luis Ábalos y de Koldo García, si el delator, Víctor de Aldama, resulta que recibe una condena muy leve o no tiene que entrar en la cárcel, pues eso animará a que muchos otros, entiendo yo, como Julito Martínez, el de Análisis Relevante Martínez, y muchos otros más, digan: yo no me como este mochuelo, total, para lo que me supuso, el que se lo llevó crudo, que apeche. Y seguramente, pues, si lo vamos a conocer probablemente o mañana o el lunes, la condena de Ábalos, Koldo y de Aldama, si es muy favorable para Aldama, vaya a tener consecuencias en otros que están valorando a ver qué actitud deben tomar ante la justicia, como este Julito que les he dicho antes. Nos vamos a ir a publicidad, pero antes que eso, permítanme que les recuerde que si han llegado a la conclusión de que comparten ideas con nosotros, si han llegado a la conclusión de que sería bueno para España que esas ideas compartidas llegaran a un volumen mayor de pobladores de este país, pues entonces échennos una mano. ¿Cómo pueden echarnos una mano? Haciéndonos más fuertes para que nosotros, que estamos en mejor disposición, que si lo hacen ustedes individualmente, podamos llegar a más ciudadanos españoles con nuestras ideas compartidas. Nos pueden ayudar de la forma más simple, haciéndose miembros del Club de Amigos, que es tan sencillo como llamar a este teléfono 91 616 2464 y quiero formar parte del Club de Amigos del Toro Televisión. Podrán pagar la cuota que ustedes deseen. Esa es una manera de ayudarnos. Y luego hay otra. A lo mejor les viene bien hacernos alguna donación a la fundación de este medio de comunicación, lo cual tiene una ventaja. Las dos cosas tienen la misma ventaja.
se pueden desgravar en la declaración de la renta de este año, haciendo que una donación, depende del importe, pero hay donaciones que les pueden salir gratis en un 80% del importe que decidan donarnos, porque se lo devolverá a Hacienda cuando hagan ustedes la declaración de la renta del próximo año. Nos vamos a publicidad. ¿Tienes problemas para conciliar el sueño? ¿Te despiertas varias veces por las noches y te levantas cansado? Dormir mal afecta a tu estado de ánimo y a tu salud. Vago Relax. Este dispositivo portátil va a ayudarte a recuperar el descanso que necesitas, estimulando de forma no invasiva el nervio vago. ¿Cómo lo hace? Muy fácil. Tan solo colocando 2 pincitas en los lóbulos de la oreja y en sesiones de 20 minutos vas a conseguir estimular este nervio clave en la regulación del estrés y la relajación. No lo dudes, si quieres tener un sueño reparador, llama al 973-0101. Vago Relax, 973-0101. Tu salud te lo agradecerá. Son las 8:04 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Lo primero, obviamente, será presentarles a nuestros invitados hoy. Don Alberto Serrano, muy buenas noches, abogado especialista en asuntos del derecho administrativo, expolítico, escritor y tantas las cosas. Muchas gracias por estar aquí. Doña Jimena Zavala, abogado también. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, sin tiempo, como siempre, para estar al día de la actualidad jurídica. Bueno, no te sobre preocupes. todo la penal. Pero... Y aquí hacemos un curso de Derecho cada tarde. Eso no queda otra. Totalmente. Don Luis Sancho, abogado del Estado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, buenas y calurosas. Como tenemos mucha cosa que planchar, vamos a empezar por la última de las decisiones, la de hoy, del juez José Luis Calama. Ha decidido imputar a las hijas de Zapatero y a la secretaria, que se llama Gertrudis, también. A la secretaria, ya me perdonarán que voy a dejar el tema en que fue el propio Zapatero en su declaración ayer el que dijo: toda mi relación con análisis relevante la llevaba mi secretaria, con lo cual, pues chico, que la imputen no le puede extrañar a nadie. Que imputen a las hijas tampoco nos puede extrañar, porque estas dos criaturas resulta que recibieron de análisis relevante 447.000 euros por supuestos servicios de marketing, que su padre dijo ayer en el juzgado que simplemente maquetaban los informes que él hacía, que en su mayoría son verbales. Ya me contarán ustedes cómo se maqueta algo que hace uno de viva voz, ¿eh? Eso es una de las cosas que quedan. Hoy el juez Calama, en este auto que ven, que yo creo que ha sido tremendamente prudente, lo que dice es: mire, si las cito como testigos no podrán mentir, mejor que vengan con abogado y como imputadas, y ya veremos qué sale de todo esto. Cosa que los que saben de derecho, como esta mesa de aquí, excepto yo, pues eso no hace falta que lo explique el juez Calama. Si lo ha querido dejar escrito en el auto de imputación, pues es por algo. Y también ha querido ser muy concreto Calama en lo que toca pues a que estas dos señoritas, Alba y Laura, pues hombre, es bastante indiciariamente bastante probado que tuvieron que ver con esa derrama de dinero de Julito, el de análisis relevante Martínez, que por cierto sí cobró un 1% de los 53 millones, que ese es el problema, que cobraban de comisión de Plus Ultra por recibir las ayudas públicas. Si Zapatero cometió la imprudencia de meter en el trinque a sus hijas, pues luego no se llamen a engaño cuando las imputan, ¿no? Vamos, digo yo. Opiniones, doña Jimena. Bueno, este tema ya lo tratamos aquí hace varias semanas, ¿no? Sobre la posible eventual imputación de sus dos hijas. Al final, sus dos hijas no dejan de ser administradoras de la sociedad, entonces es evidente que como administrador de una sociedad uno tiene unos deberes y unas responsabilidades. Todo aquello que ha ocurrido en esa sociedad es responsabilidad de esos administradores. Entonces, por mucho que Zapatero pueda tener, que seguro que quizás lo tenía,
un poder sobre esa empresa, que fuera un apoderado de esa empresa. Al final, ese poder también lo han tenido que hacer esas administradoras. Entonces, tampoco es una manera de evitar la responsabilidad, no es ninguna manera de evitar la responsabilidad. Por lo tanto, creo que era cuestión de tiempo que antes o después las viéramos imputadas. Yo, fíjate que sí que tuve mis dudas sobre si las iban a imputar, si iban a ser investigadas o iban a ser testigos. Yo tenía mis dudas en un primer momento. Y como en la declaración ayer tampoco estaba muy clara la situación, no se tocó el tema de las hijas, por lo menos lo que sabemos, yo la verdad que pensé que podrían ser testigos. Sin embargo, veo por qué hace hincapié Kalama, ¿no?, en el auto, es para fundamentar por qué las llama como investigadas y no como testigos, dejar claro que lo hace para protegerlas a ellas, ¿no? Es casi lo que quiere dar a entender, que para ellas es mejor ser investigadas que ser testigos, es un poco lo que viene a decir, pero tampoco entiendo muy bien ese párrafo. Yo tampoco sé qué motivación puede haber detrás para que realmente sean investigadas en lugar de testigos. Bueno, que no tengan obligación de decir verdad, la primera que se me ocurre a mí, a bote pronto. Claro, pero lo lógico es que a mí, como juez instructor, me interesa que digan la verdad. Sí, pero Kalama ha hecho otra cosa, Alberto, muy llamativa. La imputación de las hijas la pidió la Fiscalía Anticorrupción el martes. Y él no ha dicho sí, adelante y ha firmado el auto hasta después de escuchar en declaración a Zapatero. Lo cual es un detallazo por parte del instructor, que los están tratando maravillosamente bien en muchas cosas. Por ejemplo, en dejar que un expresidente entre por la puerta por la que entran los magistrados de la Audiencia Nacional, que ya vale. En cualquier caso, ¿qué podía hacer el juez instructor si tiene un informe de la UDEF que dice: estas señoras son las administradoras de una sociedad que se llama What the Fab? Fantástico, muy bien. Y esta sociedad cobró, tenía un cliente único prácticamente, o tenía Huawei, que también pagó algo a las hijas de Zapatero, y Análisis Relevante. Del mismo modo que Zapatero es el único consultor que hace informes escritos o verbales para Análisis Relevante. Del mismo modo que ya ha salido en muchos medios de comunicación que fue el padre el que le dijo al de Análisis Relevante: tienes que contratar a mis hijas. Bien. La UDEF, insisto, dice que las dos señoritas cobraron 447.000 euros que provenían de una empresa que tiene un 1% de comisión en lo de las ayudas públicas de 53 millones a Plus Ultra. O sea que es blanco y en botella. Sí, Xavier, yo creo que más que proteger a las hijas de Zapatero, lo que pretende el juez es proteger la pulcritud del procedimiento a efectos que no haya ningún tipo de nulidad. Si una persona ya hay datos en los autos suficientes para considerarle responsable de los eventuales delitos, lo que procede es citarle directamente como imputado y no como testigo, máxime si lo está pidiendo la Fiscalía. Si lo citara como testigo y se deduce que puede ser también corresponsable en los hechos que se están enjuiciando, lo que tendría que hacer el juez es suspender la declaración y volverles a citar con todas las garantías procesales como imputado. Básicamente porque todo lo que digas como testigo, según jurisprudencia más que dilatada del Tribunal Supremo, en ningún caso puede perjudicarte a ti como imputado, porque esas declaraciones son las garantías propias de un imputado. Por tanto, directamente te cito como imputado actualmente investigado y así evitamos cualquier tipo de nulidades procedimentales. En mi opinión, Zapatero está mal asesorado en este tema. Son 5 temas lo que trató el otro día Kalama, pero bueno, el tema de las hijas, a mi modo de ver, si quería protegerlas, tenía que haber dado una versión un poco, creíble de los hechos. Podría haber dicho, no, las niñas en concreto, pese a que tienen 30 y pico años, están teledirigidas por mí y todo lo que han hecho ha sido por mí. Y entonces hubiera asumido toda la carga él y hubiera salvado a sus hijas. Eso creo yo que esperó en decir ok a la imputación. Pero ¿qué dijo él? ¿Qué dijo él? Que está todo fenomenal y que eso respondía a trabajos efectivos, cosa que evidentemente contradice la versión de la UCO y lo que constan las actuaciones. A partir de aquí, el siguiente paso es lo que estamos diciendo. Pero toda la declaración de Zapatero fue un poco en ese sentido. Y lo más ridículo de todo, que además pavoneaba un poco el sector progresista, es cuando él presenta un escrito y dice, autorizo al juez para que me investigue. Voluntariamente. Pero, voluntariamente, pero vamos a ver, ¿cuándo hay que presentar un escrito para que un juez haga su labor? Es como si yo presento un escrito, oiga, autoriza al juez para que entre en mi domicilio a ver si tengo una persona descuartizada. Pero oiga,
Vamos a ver, que el juez, la policía, entra en sus funciones, pues investigar y analizar, y no tiene ninguna necesidad, ninguna autorización de Zapatero. Por otro lado, Zapatero, muy cucamente, habla de a su nombre. ¿Quién se cree que Zapatero tiene en Panamá una cuenta a su nombre? Lo tendrá en su caso, como hacen todos, o a través de una empresa, etcétera. Por tanto, hasta ese papel estaba envenenado. Pero es todo ese concepto de esa intervención que tenía, que es de cara a la galería. Se cree que todavía está en un plató, en un congreso. No, está en un juzgado y tiene que decir verdad, o si no, sufrirá las consecuencias, que es lo que está pasando, empezando por sus hijas, que es una pena por ellas. Por supuesto, yo que tengo 2 hijas, también lo sufro. Luis Sancho. Hombre, yo lo que quisiera destacar es la poca categoría personal que tiene este caballero cuando no tiene el menor inconveniente en que sus hijas pues se vean metidas en este marrón que es suyo, personal, y que debería ser intransferible. Es decir, yo pienso en mis hijos, que tengo 3, y yo jamás se me ocurriría echarles el mochuelo encima, al contrario. Si tuvieran algún problema, yo trataría de asumir la responsabilidad por ellos, porque con que sufra uno en una familia bien avenida basta y sobra. Por donde lo cojas es tremendo. Desde luego, este señor en su declaración ha mentido por mitad de la barba y además se le nota. O sea, es una desvergüenza con la que este señor cree que está todavía en las Cortes y que le tienen que aguantar sus melonadas y demás. De todas maneras, a mí me quedé un poquito, no sé, con mal sabor de boca con el juez de que no le retirara el pasaporte diplomático con un argumento que yo no lo compro. Y es, hombre, es un tío tan conocido que cómo se va a escapar. Oiga, tan conocido era Puigdemont y escapó. Y este tío, ¿quién te dice a ti que una noche no coge una avioneta y se pira? Y dice, no, es que además en el extranjero le conocerían, o no le conocerían, anda que no tiene amigos por ahí fuera. En China no le conocerían, por ejemplo, y iba mucho en la China. Bueno, vamos con la declaración y sus ecos. Ahora ya conocemos la literalidad, hemos escuchado algunos sonidos de lo que fue su declaración en el juzgado. Antes de llegar a eso, por insistir en algunos aspectos del auto del juez Calama que consideraba innecesarias las medidas cautelares, en el mismo auto el juez sí que dice una cosa muy llamativa, que es como el que juega al mus y le hacen el guiño, ¿no? Parecido a eso. Entre los argumentos, digamos, de la página 3, para ser concretos, no son los principales, debajo de donde dice que el investigado no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación y que derivan, dice, de diversas y distintas fuentes de prueba, entre las que destacan el contenido de los dispositivos intervenidos en las distintas entradas y registro autorizadas en esta causa, la trazabilidad de diversas transferencias desde las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero en relación con fondos procedentes de la ayuda pública concedida por el Gobierno a la Mercantil Plus Ultra y la utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales para canalizar estos pagos, así como el análisis preliminar del contenido del dispositivo puesto a disposición de la jurisdicción española por las autoridades judiciales de Estados Unidos. Y luego habla de las piezas de joyería por valor de tal. Bueno, bien. Es decir, me da la sensación que el juez está diciendo que diga lo que quiera, porque esto está más cerrado. Aquí hay poca discusión, ¿no? Sí, yo creo que lo hemos comentado en este programa, hay indicios sólidos, yo creo, para que Zapatero pues, le hubiera tomado una medida cautelar, incluso la prisión provisional. ¿Por qué? Porque los 4 elementos que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal en orden a este tipo de situaciones se producían. Que haya unos fuertes, y eso lo dice el propio juez, indicios de criminalidad, que es una pena superior a 2 años, que haya riesgo de fuga, que haya riesgo de destrucción de prueba, todo eso se da. Pero además hay un quinto elemento, si me permiten, que no viene a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero se puede interpretar en un contexto, que es que Zapatero conoce a gente que se ha fugado ya. O
su amigo Reyes, el director de Plus Ultra, o el dueño de Plus Ultra, y su amigo Puigdemont. O sea, él conoce a fugados y sabe cuál sería el modus operandi. Pero ya sabíamos que no se iba a aplicar este principio a Zapatero, ya lo comentamos, yo me extrañaba mucho, pues porque bueno, en este país está quebrado un poco, en la línea que decía don Luis, el principio de igualdad. Y yo me voy a inventar una palabra aquí en directo, que se la pongo a usted, con eso que hablan de ellos del lawfare, de eso que hablan de ellos del lawfare, pues yo veo aquí una especie de pressing catch, no, un pressing judge, ya significa juez en inglés. Hay una presión al juez de un punto de vista mediático que el juez la ha sentido, en mi opinión. Entonces, esa sensación que tienen los jueces de España, cualquier cosa que hagan contra el Partido Socialista van a ser crujidos, ellos personalmente, sus familias, etcétera, yo creo que el juez lo ha sentido. Y dice, cuidado con lo que hago, porque me cortan el cuello. Entonces, ese pressing judge, que digo yo, como alternativa al lawfare que dicen ellos, yo creo que lo ha sentido en este caso el juez y se ha sentido presionado. O pressing judge, efectivamente. Fíjate, ¿qué puede sentir Calama cuando resulta que quien llama para que entre Zapatero por la puerta de magistrados y fiscales es la seguridad de la Moncloa? ¿Cómo te queda el cuerpo? Yo no lo sabía esto. Pues sí, yo sí lo acabo de descubrir. Por eso lo cuento. ¿La propia seguridad de la Moncloa es quien le abre la puerta? No, va a ir ahí a la audiencia mañana a las 9 José Luis Rodríguez Zapatero. Y por cuestiones de seguridad queremos que entre por los accesos más reservados, que son los de los jueces y los magistrados. Ya me dirás tú qué diferencia hay. A lo mejor lo desconozco, no lo sé, pero ¿tiene en algún caso competencia la seguridad de Moncloa sobre expresidentes? Lo pide. Pero sin ninguna competencia, a la seguridad de la Audiencia Nacional. Pero que no depende, la seguridad de los expresidentes no depende de la Moncloa. No, es un favor que se hace a un expresidente colega del mismo partido. Demostrando una vez más cómo el Estado de Derecho se desmorona cada día, cómo atentamos contra las instituciones cada día. Bueno, ¿tú crees que Calama tiene perfectamente controlada la situación, ¿no? Las llaves de paso del tema, ¿no? Yo creo que Calama tenía muy estudiado el tema antes de llegar a este punto. Sí, el primer auto ya lo dejaba claro. Luis, ¿cómo lo ves? Bueno, creo que tendremos que edificar un monumento a los jueces que han intervenido en todas estas historias, porque la verdad es que están demostrando pues una probidad y unas narices en grado heroico. Porque yo comprendo que lo mejor es dejarse ir, oye, no pasa nada, sobresees y a la vuelta de unos meses nadie habla de ti. Aquí además Zapatero tiene un riesgo y es que si escapa de esta trama, como se le ocurra ir a Estados Unidos, me parece que le tiene muchas ganas. No sé si se le ocurrirá ir. Y a mí me gustaría verle vestido de naranja. Ya. Aquí hay otra cosa, que también tenemos la suerte de que ha elegido un abogado que es un fenómeno, porque cuando tú le aconsejas a tu cliente que no conteste a la Fiscalía Anticorrupción, pues le has puesto la soga al cuello, ¿cierto o no? Pues fenómeno lo dices con ironía. El procesalista es un fenómeno, como otros abogados que hemos visto pasar por toda la cuerda de socialistoides que pasan por los juzgados, están demostrando que algunos no se ganan el sueldo. No contestar significa, en estos tipos de ambientes, minimizar daños. Pero tú crees, sí, eso lo entiendo, pero tú crees que se le puede dar un consejo a un tío que ha sido presidente del gobierno, que ignore al Ministerio Público. No, claro. Es que se la van a guardar. Es un disparate. Claro, por supuesto. Y dar versiones alternativas un poco en plan Bambi, pues también, como cuando él dice, no, yo no he tenido nada que ver en el caso Plus Ultra. Yo creo que este señor tenía que haber dicho, mire, sí, yo estuve influyendo, pero yo dentro de la legalidad o cualquier cosa, y una versión más o menos creíble, pero decir, yo no tengo absolutamente nada que ver. Coincidía corriendo, haciendo un footing con Julito Martínez, pero por casualidad, oiga, pero no se cree absolutamente nadie. ¿Usted no se entrevistó con el que era el ministro de Seguridad Social? Efectivamente, porque había un problema con las deudas que tenía Plus Ultra y tal. Dice, no, yo me entrevisté con José Luis Escrivá porque quería conocerle. Nos va a hacer un café como la directora de la Guardia Civil. Un té. Café, pero yo no tomo café, ¿qué estoy contando? Pues es tremendo. Sí, luego las versiones alternativas, que también se valora mucho en esa sede, que versiones alternativas son las que da él y que dan sus altavoces, que llamamos que se contradicen. El tema de las joyas es evidente. Resulta que era de la abuela, resulta que son del rey Adalá, etcétera. Ya iremos a las joyas, pero procedamos con orden. Vamos a la publicidad, apenas 2 minutos, que esto es una televisión comercial y dependemos de ello. Luego veremos los momentos estelares de la declaración de Zapatero.
Ya estamos aquí de vuelta. Vamos con los momentos estelares de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero. El auto del juez Calama, en el que se rechaza imponer medidas cautelares a Zapatero, señala que la declaración del investigado no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad. El magistrado fundamenta esta conclusión en diversas y distintas fuentes de prueba, entre ellas el contenido de dispositivos intervenidos, transferencias bancarias vinculadas al expresidente, el uso de sociedades mercantiles para canalizar pagos y el análisis del teléfono del accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, remitido a la justicia española por las autoridades de Estados Unidos. El testimonio de Zapatero dejó varios momentos relevantes. Uno de ellos es el relativo a los 500.000 euros que Zapatero reconoce haber recibido de la empresa de su amigo Julito Martínez. Análisis relevante. Aseguró que esos ingresos corresponden a informes y asesoramientos verbales, acordados también de forma verbal y sin contratos escritos. Una explicación que no ha convencido al juez. Señala que cobrar cantidades tan elevadas sin encargos, precios fijados o intercambios de correos electrónicos resulta compatible con una posible dinámica de blanqueo. Otra de las claves de la declaración fueron sus viajes a China. Zapatero defendió que iba mucho al país, pero solo a dar conferencias, y negó haber participado en negocios. En cambio, el juez le preguntó por la aparición en los dispositivos de Julito Martínez de información relativa a una operación de petróleo venezolano que iba a realizar una empresa china. Los documentos relacionados con esa operación se enviaron por correo electrónico a la oficina del presidente Zapatero en octubre de 2023. Pero el expresidente contestó al juez que no respondió a ese email y que no sabe por qué se lo enviaron. El magistrado también preguntó a Zapatero por sus vínculos con Emiratos Árabes Unidos. Los investigadores creen que allí, en Dubái, estaba la empresa controlada por Julito Martínez, que habría recibido 530.000 euros de comisión por conseguir el rescate de Plus Ultra. En cambio, Zapatero negó tener recuerdo de un posible viaje a Emiratos Árabes Unidos junto a su presunto testaferro, Julito. Yo no sé lo que pagaron de comisión los de Plus Ultra, pero si Zapatero reconoce haber cobrado 500.000 y la UDEF le imputa a las hijas 447.000, estamos en 947.000 euros. No muy lejos del millón. Eso es bastante obvio. Sí, en el mundo de los profesionales no existen estos asesoramientos verbales o orales, como decía él. Entre otras cosas porque... Sin contrato que lo ampare. Efectivamente, entre otras cosas porque el que lo paga tiene una empresa detrás que tiene que dar explicaciones. A continuación tiene que haber un documento y ese documento tiene que generar facturas y no puede tener un problema fiscal, de carácter penal y otros muchos, ¿no? Entonces, esto que dice Zapatero directamente en ese ambiente no existe. Existe tomarse un cafelillo, que hace lo que hacía Juan Guerra en su día, ahí en la delegación de Sevilla, y hablar y quedar a comer, pero eso no se factura. Lo que se factura es un documento. Y si no tienes ese documento, pues directamente ese asesoramiento no ha existido. Lo que ha existido es un cafelillo. Que ese cafelillo a veces, pues y lo hemos visto, y más en un gobierno como el actual, puede tener más importancia que sesudos dictámenes jurídicos, económicos, etcétera. Pero eso se llama de otra manera. Eso no se llama informe, eso se llama, pues oye, conéctame a la red, por decirlo en plan suave. Y claro, pues a lo mejor al final el conectarse a la red para mi depresión, para lo de todos los que hemos trabajado en la administración, pues es terrible, porque no importa que el proyecto sea firmado por unos abogados, por buenos técnicos, por buenos informes económicos, no, lo que hace falta es conectarse a la red. Por desgracia, muchas veces es esencial y por eso le pagaban, lógicamente, y eso creo que es lo que ve todo el mundo. Luis. Hombre, la experiencia profesional me dice que los informes verbales, para que valgan dinero, de verdad, requieren una expertise muy superior a la normal en quien la da. ¿Y qué expertise tiene el señor Zapatero y que le puede proporcionar a una empresa de chicha y nabo como es la de su amigo Julito Martínez? Pues lo que le da son relaciones públicas, le da contactos y demás, y eso es lo que está pagando. A mí los consejos que me pueda dar Zapatero no me valen, creo que para nada. Porque este hombre, además, ¿de qué sabe? Se supone que este estudió en su día Derecho Constitucional y sabía algo de Derecho Constitucional, pero la actividad del caballero este tiene que ver con el Derecho Constitucional lo que yo con las matemáticas. Y no solo eso, sino si a mí, por ejemplo, me pagan 400.000, 500.000, quien me lo pague tiene que ser una empresa con mucho músculo, ¿no? Entonces me lo puede pagar una multinacional con un alto nivel de facturación, pero que una empresa que no tiene ese nivel de facturación... Sociedad limitada. Que una sociedad limitada
te pague gran parte de su facturación a ti, suena muy extraño. Que no es ni una empresa que opere en varios países, ni es una empresa que opere en varios sectores, ni que tenga un gran volumen de empleados, ni que tenga un gran volumen... Entonces, todo eso es muy extraño y al final los jueces, pues tontos no son, a esto se dedican y lo que se dedican a diario es a investigar este tipo de fraudes, ¿no? Entonces, todo eso de cuando llegas delante de un juez y empiezas, no me acuerdo, no lo sé, no me consta, pues yo de ese viaje no me acuerdo, y empiezas a irte por más tiempo. Sí, y empiezas a irte por los laureles y de repente cuentas otra cosa para tapar. Eso los jueces tontos no son y no gusta y da muy mala sensación. Cuando tú no eres claro, cuando no eres coherente, cuando no eres conciso, das demasiados detalles, cuando haces ese tipo de declaraciones, se ve que algo estás ocultando. Entonces, con la labia que tiene este expresidente, que la verdad que labia tiene y ha sido buen maestro del presidente actual en ese sentido, me llama la atención cómo no ha podido hacer una mejor declaración en esos extractos que hemos visto. 29 días después no lleva un papel que ampare la versión que él da de las cosas. Por cierto, hoy el diario El Debate publica que Zapatero se citó a escondidas en un hotel con el nexo de su presunto testaferro, de Julito Martínez, para tratar de pactar una versión sobre los pagos de Plus Ultra. Esto es lo que publica El Debate. Y ya, mira, esto lo entiendo hasta cierto punto lógico, querrá garantizar que el tal Julito Martínez, el día que salga la condena de Ábalos y de Coldo y que deje en la calle a Víctor de Aldama, no se apunta al estirar de la manta zamorana, que probablemente sea uno de los pensares que esté en estos momentos en la cabeza de Julito. Pero ya lo que de verdad es que este hombre está verdaderamente rodeado de inútiles y de inventores de marcianadas, como por ejemplo Pachi Nadie López. Pachi Nadie López dice que a él le parece raro, como si hubiera una cosa ahí truculenta, una operación, ¿verdad? Dice, me parece raro que todo esto venga de un móvil que tienen las autoridades americanas. Vamos a escuchar a Pachi. ¿Usted también cree que el caso Zapatero viene de una conspiración de Estados Unidos? No, yo no soy conspiranoico, pero lo que sí es verdad es que hablamos de unos datos de un teléfono confiscado hace 5 años y que resulta que ahora es cuando aparece, ¿no? Bueno, pues que cada uno piense lo que tenga que pensar sobre este hecho. Yo no soy conspiranoico, pero cuando hay que serlo, pues hay que serlo. La inductora de esta manera de pensar, que es absolutamente marciana, es una que es ministra, no me acuerdo de qué, francamente no tiene ningún protagonismo. Diana Morant, socialista valenciana. Esta es la que empezó con esta historia, hoy se ha vuelto a ratificar y es la que sostiene que hay una especie de venganza de Trump contra el gran Pedro Sánchez y que se la da empatada en el culo a José Luis Rodríguez Zapatero, lo cual es de aurora boreal, como si Trump no tuviera otras cosas en las que pensar. Escuchamos a Diana Morán. Pues mire, a mí me levanta muchas sospechas el hecho de que Estados Unidos a un ciudadano venezolano en un aeropuerto le clona el móvil en el año 21 y justamente ahora en el que el gobierno de España, nuestro país, el presidente, se planta contra Trump, se planta con ese no a la guerra o incluso nuestro trabajo con China, lleguen estas informaciones sobre un caso que es el de Plus Ultra, que ha sido visto ya por el Tribunal de Cuentas, que ha sido auditado. Es una lástima, señora Morán, que conozca los detalles de la operación Aeropuertos de Miami, clonaron el móvil de este ciudadano hace el año 2018, esto se lo han aprendido muy bien, pero no se han aprendido lo que llevaban las conversaciones del móvil del tal Rodolfo Reyes, el dueño de Plus Ultra. En las conversaciones le dice Rodolfo Reyes al resto de los socios de la compañía aérea, tranquilos, que el pana es Zapatero, ya ha resuelto el tema y nos viene la pasta. Le dice, bueno, hombre, sí es verdad, acabaremos, él dice una palabra muy fea, yo voy a utilizar una más educada, acabaremos haciendo el amor.
dice Rodolfo Reyes, pero habrá que pagar un poquitico. ¿Y eso a qué suena lo de pagar el poquitico en materia de las ayudas públicas que pagamos todos los españoles? Bueno, la Sí, no, la culpa es de Trump, de Franco, de los marcianos de la 1 de abril, cualquier cosa. Pero bueno, es curioso porque en la pregunta que hace la periodista, se supone que amiga, porque la recibe con una buena sonrisa, el señor Patxi López, ya es capciosa en sí misma, porque dice, oiga, ¿existe una conspiración? Bueno, puede haber una conspiración, pero yo no soy conspiranoico. Vamos a ver, aquí de lo que estamos hablando es, ¿se ha producido este hecho o no se ha producido? Y se supone, según su versión, que si se hubiera producido, lo normal entre gente un poco como ellos es taparse. ¿Y por qué nos saca este tema? Tenemos que taparnos entre nosotros. Esta es su lógica jurídica. Pero hay que recordar que este asunto viene porque a este señor que hemos dicho, Reyes, los americanos pues le copian el móvil, le hackean el móvil, y a continuación esto va a los suizos y a los franceses en el seno de una investigación de blanqueo de capitales de Venezuela. Y eso llega a España, ¿se acuerdan a través de quién? A través de una magistrada que hacía de enlace con las autoridades judiciales suizas, a la que cesaron de manera fulminante. A la que cesaron de manera fulminante. ¿Por qué? Porque no correspondía a esa teoría de ellos. Hay que taparlo todo, claro, y entiendo yo. ¿Y qué dijeron Suiza y Francia? Que el dinero que les había dado el gobierno de España se había ido por paraísos fiscales a inversiones que nada tienen que ver con la compañía. Y en la línea de lo que decía doña Jimena, y le preguntan sobre este tema, ¿qué hacía usted en el teléfono del señor Reyes? Señor Reyes, que está huido de la justicia, reiteramos. No sabe, no contesta. Esa es la versión de los hechos de Zapatero. No sabe, no contesta. No puede negar que estuviera ni que dejara de estar. Simplemente no contesta esa pregunta. Amnesia. Amnesia. Don Luis. Hombre, la verdad es que, para empezar, el testimonio de Patxi López. Patxi López es una persona que hace verdad ese dicho de la cara es el reflejo del alma, porque la verdad es que tiene una cara de Velorcio que no puede con ella. Pero es que además todos repiten como papagayos las consignas que les dan en el partido. Y hoy pues toca decir que esto es una burda conspiración de los americanos que quieren cargarse a Sánchez a través del amigo ZP. Absolutamente de país tercermundista. Jimena. Yo creo que esta estrategia del Partido Socialista no puede ser peor. O sea, yo no entiendo esta obsesión con el compañerismo. Estamos viendo que es un escándalo lo que está ocurriendo con Zapatero y que tiene muy mala pinta. Esto no hace falta ser jurista para verlo. No se sabe cómo va a acabar, pero bien no parece, ¿no? Y si acaba bien para él, será pues por una eventual nulidad de actuaciones o por un tema procesal, pero no porque los hechos no parece que hayan ocurrido. Entonces, ¿en qué momento le parece buena idea, no solo al Partido Socialista, sino a la plana mayor del partido y el gobierno en sí, ponerse a defender a Zapatero activamente? Ya lo hicieron con Cerdán, les salió mal. Lo hicieron con Ábalos, les salió mal. ¿Por qué siguen en esa estrategia? Yo creo que si yo fuera Patxi López, portavoz del Partido Socialista en el Congreso, lo que yo haría es, oiga, mire, le agradezco su pregunta, pero nosotros nos limitamos a respetar y esperar lo que ocurra en la sede judicial. La presunción de inocencia, algo de eso. Y claro, algo así y fin de la película. Y no te manchas, claro. no te manchas. Pero esto de meter la pata hasta el fondo es que luego te lo van a sacar. Bueno, a lo mejor cuando se lo saquen ya está jubilado, ¿no? Cuando ocurra todo esto. Pero, hombre, no os manchéis por los demás, preocupaos de vosotros. Vamos con las jojoyas, las del robobo de las jojoyas. Resulta que ha salido aterciado este campeón internacional Pedro Sánchez desde Bruselas a decir, hombre, las joyas, es que no es lo mismo algo que pasó en el 2007 que ahora en el 2026. ¿Pero qué me está usted contando? El que afana, afana en el 2007 y en el 8. Vamos a ver, ¿qué explicaciones son esas, Sánchez? Y luego la utilización. Veo a menudo en televisión española que dicen fuentes próximas allegadas a José Luis Rodríguez Zapatero informan que fueron regalos del rey Abdullah bin Abdulaziz, el de Arabia Saudita. Bueno, y por lo tanto, si fue en el 2007, eso está prescrito. Oiga, eso ya lo veremos. Primero habrá que acreditar qué pasa, que el rey Abdulaziz iba como Papá Noel con un saco de joyas, 103 joyas. Toma, esto para ti, chaval. Solo hay una joya
que sí está registrada como regalo de ese rey, precisamente es un reloj de mesa con esmeraldas. Ese sí está registrado. Si está, bueno, si está o no está, no lo sé. Teóricamente está en patrimonio del Estado. El resto no. Y si no están registradas, pues alguien las afanó. Y si las tenía escondidas y no declaradas, pues alguien las afanó. Y el dueño de la caja fuerte era José Luis Rodríguez Zapatero. Así es que otro, si no fue Gertrudis, no se me ocurre. Bueno, así que las cosas están muy complicadas. Es más, los periodistas rascamos. Y resulta que este rey le regaló joyas a Obama y al presidente de Ecuador, a Correa, y las donaron. No, esto que lo vendan y lo donen a beneficencia. O no, tal. Eso no es lo que hizo el probo socialista inspirador de ser socialista es tener poco y dar mucho, decía en ese tono tan pomposo. Vamos con las novedades en las joyas. Las versiones vuelven a ser confusas. El entorno más cercano de Zapatero asegura que las joyas encontradas en la caja fuerte por valor de 1,3 millones de euros serían fruto de regalos de viajes y visitas oficiales. Por su parte, el portavoz autorizado del expresidente del Gobierno, Luis Arroyo, aseguraba a finales de mayo que eran herencia de familiares y negaba cualquier relación con Arabia Saudí. Proceden de regalos y de herencia tanto de la madre de Sonsoles, de la esposa del presidente Zapatero, como del propio presidente Zapatero, de la madre del presidente. Y también de alguna tía. Lo del país árabe me lo ha confirmado el presidente, no hay nada. Bueno, no del país árabe, de Arabia Saudita se dijo. Yo le pregunté y me dijo, no, de Arabia Saudita. Me respondió, no hay nada de Arabia Saudita. Y Zapatero, en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, no ha dado explicaciones sobre el origen de las joyas, aunque ha afirmado que las daría si Kalama le daba más tiempo para aportar la documentación. Aunque el magistrado no le da mucha credibilidad a su versión y señala que es una estrategia para ganar tiempo. Lo que sí se sabe, ya que la documentación oficial así lo demuestra, es que Zapatero registró una única joya como regalo, un reloj de mesa con esmeraldas recibido durante un viaje oficial del rey de Arabia Saudí en España en 2007. Según los datos que constan, en los 8 años de mandato como presidente tan solo habría recibido ese regalo declarado. Si finalmente se acreditara que esas piezas fueron obsequios recibidos durante su etapa en la Moncloa, la mayoría de las posibles responsabilidades penales habrían prescrito hace años. Tan solo quedaría la duda de si esos regalos deberían haber acabado como patrimonio del Estado y no como patrimonio propio de Zapatero. La gestión de los regalos institucionales no es una cuestión exclusiva de España. En Estados Unidos, por ejemplo, Barack Obama recibió durante un viaje oficial a Arabia Saudí en 2009 un conjunto de joyas con piedras preciosas destinado a su esposa. El obsequio fue entregado a los archivos nacionales estadounidenses. También el entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, recibió en 2007 un conjunto de oro, diamantes y esmeraldas por parte del monarca saudí. Posteriormente decidió subastarlo y destinar los cerca de 400.000 euros recaudados a fines benéficos. Todo eso es distinto a... ¿Qué es lo que hizo Zapá? Pana, como le llaman. El pana. Bueno, estaba claro, desde hace ya, cuando empezamos a hablar de las joyas y se empezaron a escuchar rumores, lógicamente, que venían de él y de su entorno, que iban a intentar de alguna manera justificar que quizás un posible delito, si se daba, iba a estar prescrito, ¿no? Entonces ahí fue cuando empezamos ya a escuchar el rumor de no, fue un regalo de hace mucho y ahora dicen que sí del 2007... Bueno, a mí me gustaría saber, desconozco si esto existe, pero a mí me gustaría saber si algún perito especialista en joyas, algún joyero, tiene manera de saber cuándo se hicieron esas joyas. A lo mejor por algo que tenga que ver con la oxigenación del metal, no sé, lo desconozco, pero me encantaría saber si a nivel internacional hay alguien que pudiera sacarnos de dudas en este aspecto. Porque lo que entiendo es que bueno, los sellos que las joyas tienen, que son los sellos que explican pues, la pureza del oro, ¿no? Por ejemplo, o incluso la pureza de otros metales preciosos, no dicen en qué año se hizo. Pero ojalá pudiéramos de alguna manera descubrir si realmente estas joyas tienen ese tiempo o no tienen ese tiempo. A mí, lógicamente, me gustan las joyas, pero ni soy una gran conocedora de joyas, ni me puedo permitir adquirir este tipo de joyas, ¿no? Claro, es que... Pero ese diseño que vemos es un diseño actual, contemporáneo. Yo también he visto las joyas de mi abuela en el joyero de mi casa y no son el mismo tipo de joyas, nada que ver. Y ni aun hablando de metales preciosos, ni hablando de diamantes, ni de grandes piedras, no son ese tipo de diseños. La Entonces, talla cambia con el tiempo. Sí, el diseño nada que ver.
Sí, sí. Bueno, las joyas. Sí, pero esta versión que da él, que fue un regalo muy antiguo, del 2007, parece que contradice con lo que publicó la prensa, en el sentido de que él hace un año y pico se fue a una joyería con esas mismas joyas y dijo, oiga, ¿cuánto vale esto? Quiero saberlo y tal. Pues, le dijeron, de perfecto, ahora mismo se lo hacemos, pero con carácter previo tiene usted que documentar que esto no es un bar de piratas y tal. Entonces, a partir de aquí, bueno, no se preocupe, ya lo traigo, y no me volvió más. Esto es lo que se ha publicado, se ha dicho que fue una joyería de buenas características y le contaron tal cual. Por tanto, eso no se corresponde con esa versión de tan antigua. En cualquier caso, él tampoco la ha expresado porque ya tiene dudas de todo. Yo creo que lo querría también documentar, pero claro, es muy complicado documentar. Por otro lado, este tipo de situaciones no se hacen de esta manera. Este tipo de situaciones, en un momento determinado, sale el jeque de turno, abre un estuche, lo da, lo ve gente, por tanto, si eso se ha producido, tiene que haber testigos de aquel momento. Y si no, pues lo han hecho de otra manera, total y absolutamente irregular. Yo creo que quien debe saber la realidad de las joyas es la señora Gertrudis, seguramente, porque eso lo tendrá a buen recuerdo. Pero yo tengo una teoría particular. ¿Qué les parece esta teoría? Que, por supuesto, me invento. Y yo creo que esto es un dinero que yo llamo en C. ¿Qué es un dinero en C? El B ya está claro, opaco fiscalmente. Pero el dinero en C es opaco fiscalmente y además opaco de cara a la mujer. Y eran unos ahorrillos que tenía él, fondo de retiro, saber para qué asuntos. Ya no se trataba solo de ocultarlo a Hacienda, sino también a la señora. Y pues son soles habrá quedado, pero bueno, este tío. ¿De dónde has sacado tú esto? Claro. Ya. Lo tenía ahí un poquito a su disposición. Bueno, lo que se les olvida a menudo a Pachi y a la otra Diana Morán es que el propio Zapatero se hartó de contar a la humanidad en 2005, 2 años antes de la supuesta entrega del rey árabe con la saca de joyas, se hartó de contar a la humanidad que había legislado conforme iba a ser delito que los miembros del gobierno que recibieran regalos se los quedaran. ¿Y eso qué pasó? Zapatero, que para los otros, pero para él no. Bueno, don Luis. A mí me llama la atención las diferentes versiones que han dado sobre las joyas. Tanto el propio Zapatero como los amigos de Zapatero, que por cierto se han cubierto de gloria, porque vamos, que una persona con la categoría que puede tener Miguel Sebastián o el presidente del Ateneo salgan por aquí sin que nadie les llame a decir lo primero que se les ocurra sobre las joyas, a mí me parece de una falta de dignidad y de una falta de señorío que llama la atención. Pero es que luego además Zapatero primero dice que es cosa de su suegra. Que no, él no ha dicho nada, ha puesto lebreles ahí a decir. Y luego cuando dice que se ha olvidado, dice, tan pronto dicen como que se las ha regalado el rey de Arabia, como que él no sabe sal y que necesita tiempo para recapacitar a ver quién se la ha dado. Y como decías muy bien, cuando un jeque te hace un regalo de esos, no te lo hace así de tapadillo. Significa. Y además ese pedazo de joyas esos saldrían en los telediarios. El rey Abdalá le regala en reconocimiento. Obsequio. Luego además me llama la atención, el señor Abdalá o era muy tonto o era muy golfo, porque yo no ando repartiendo regalos por ahí sin recibir nada a cambio. ¿Y qué es lo que ha recibido el rey de Abdalá de Correa, del otro y del de más allá? Eso está prescrito. Sin duda, pero bueno, me gustaría saber la contraprestación. Además de Miguel Sebastián, al que has hecho tu referencia, que tiene una visión tremenda del feminismo, este es el que dijo, si yo tuviera mujer también me hubiera quedado las joyas. Bueno, pues qué raro, ¿no? Hoy ha aparecido otro que fue ministro con Zapatero, Jesús Caldera. Él dice que a él no le dieron nunca ningún regalo y bien que viajó por África occidental y oriental muchas veces y le exige a Zapatero, a su jefe antes, explicaciones sobre las joyas. Yo no sé si el rey de Arabia Saudí hizo ese regalo. Si lo hizo y se recibió como una muestra de representación, creo que no habría delito, pero todo eso hay que probarlo. Por eso yo soy el primero que exijo que se den todas las informaciones y explicaciones. Por el bien de José Luis Rodríguez Zapatero y por el bien de los progresistas en España, lo exijo. Pero yo no tenía el más mínimo conocimiento. Mire, ayer me lo preguntaron también y yo indiqué, yo era ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y yo tuve la cartera migratoria. A mí nadie me dio jamás nada
sino que lo que hacían era pedir a un país ya desarrollado como España, solidario, nos pedían ayuda. Esto es otra, sí, pero construye torres inclinadas que se van a caer. ¿Cómo que no es delito? ¿Cómo que no es delito? Si él recibe eso como un presente institucional, lo tiene que ingresar en patrimonio del Estado. Si lo tiene en su caja fuerte, querido Caldera, de derecho tampoco sabes nada, ¿esto es un delito? Hombre, cuando menos yo entiendo que es un delito de apropiación indebida, porque me estoy quedando con algo de lo que no soy titular y dueño. Pero bueno, hablando de la ley de transparencia, todos los socialistas y comunistas son iguales. Porque recordemos cuando Podemos nació, como decían que solo iban a cobrar 3 salarios mínimos y que el resto lo iban a donar. Al final todos hacen... Y luego, en cuanto empezaron a cobrar más, en cuanto entraron en cargos públicos que iban a cobrar más de 3 salarios mínimos, de repente cambiaron el código ético y entonces ya lo podían cobrar. Y luego ya era como, no, lo podemos cobrar, pero lo donamos al partido, luego lo donamos a quien me da la gana, ¿no? Entonces, al final... todos actúan exactamente igual, son todos igual de cínicos. Y es que Zapatero, yo creo que el otro día cuando entró a la Audiencia Nacional demostró en 5 segundos el mayor cinismo que le caracteriza. Cuando le estaban insultando, en vez de entrar directo, que encima ya estás entrando por la puerta que no te corresponde, se giró, sonrió y saludó. Entonces yo creo que eso ya demuestra pues, la capacidad que tiene realmente de mostrar una faceta que no es la real. Luis. No, poco tengo que añadir a lo que se ha dicho aquí. Francamente, quizá a lo mejor el tema de las joyas es lo menor de lo que hay en Zapatero, porque Zapatero ha hecho muchas cosas peores. Y a mí, con las joyas, nos olvidamos, por ejemplo, de la intervención bochornosa que ha tenido este caballero en Venezuela y que ha perjudicado a un montón de gente que estaba presa y que estaba pasándolo mal. Que este hombre se haya lucrado con el sufrimiento de gente en Venezuela, a mí me parece mucho peor que se haya quedado con unas joyas, que por otra parte, mi gusto, desde luego, a mi gusto, yo no daría un duro por ellas porque son muy horteras. Valen mucho los pedrolos que tienen, pero los engarces y a mí me parecen espantosos, vamos, son como de feria. Alberto. Pues sí, hay un delito específico de los funcionarios públicos que es el cohecho impropio, que supone aceptar o recibir un regalo, una deuda, una promesa, en consideración de tu cargo, aun cuando realices, como consecuencia del mismo, actos propios de tu función. Es decir, aun cuando lo que te pidan a cambio sea algo total y absolutamente legal, por cohecho impropio, eso es una actividad delictiva si tú recibes algo por el ejercicio de tu función, cosa que sabemos, lógicamente, todos los funcionarios públicos. Trajes de Camps. Por ejemplo, los trajes de Camps. Lo frieron con los trajes. Simplemente el hecho de dejar un regalo, aunque no hagas absolutamente nada y tú te lo apropies, eso tiene un reflejo específico en el Código Penal para una autoridad o un funcionario público. Esto lo sabe hasta Sánchez, acuérdese que está acusada su mujer. Uno de los delitos es de cohecho, también, precisamente. Por tanto, el cohecho tiene 2 modalidades, uno que lo hagas por algo ilegal y otro legal. Por tanto, sería cohecho impropio, para que lo sepa, señor Caldera. Bueno, no tenemos tiempo para más. Si acaso para que yo agradezca la presencia de mis invitados aquí y sobre todo sus opiniones para vosotros, y a ustedes lo que les agradezco es su interés y su paciencia. Pero hay premio. A la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Las hijas de Zapatero y su secretaria Gertrudis han resultado hoy imputadas por el juez Calama en la causa que instruye las ayudas y las comisiones que pudieron derivar las ayudas a Plus Ultra. En un cuidadoso auto, el instructor las imputa por haber recibido, según datos de la UDEF, 447.000 euros de análisis relevante, que a su vez cobró comisiones de un 1% de las ayudas a Plus Ultra. Las hijas de Zapatero son administradoras de la sociedad What the Fab, empresa que cobró por servicios de marketing, según dice su padre, que por cierto vincula esos servicios a la maquetación de sus informes.
La decisión del instructor a petición de la Fiscalía Anticorrupción era previsible. Kalama considera que existen indicios que apuntan a que fue el padre quien estuvo detrás de las relaciones mantenidas con la empresa de Julito Martínez. En su resolución, el magistrado señala que las cita como imputadas para proteger sus derechos de defensa. Por lo que respecta a Gertrudis, la secretaria del expresidente, Zapatero también es el responsable, puesto que en su declaración dijo que su relación con Análisis Relevante dependía de ella. Sin embargo, aún estamos ante la digestión de la declaración de su padre ante el juez Kalama. El auto del juez Kalama, en el que se rechaza imponer medidas cautelares a Zapatero, señala que la declaración del investigado no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad. El magistrado fundamenta esta conclusión en diversas y distintas fuentes de prueba, entre ellas el contenido de dispositivos intervenidos, transferencias bancarias vinculadas al expresidente, el uso de sociedades mercantiles para canalizar pagos y el análisis del teléfono del accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, remitido a la justicia española por las autoridades de Estados Unidos. El testimonio de Zapatero dejó varios momentos relevantes. Uno de ellos es el relativo a los 500.000 euros que Zapatero reconoce haber recibido de la empresa de su amigo Julito Martínez, Análisis Relevante. Aseguró que esos ingresos corresponden a informes y asesoramientos verbales, acordados también de forma verbal y sin contratos escritos. Una explicación que no ha convencido al juez. Señala que cobrar cantidades tan elevadas sin encargos, precios fijados o intercambios de correos electrónicos resulta compatible con una posible dinámica de blanqueo. Otra de las claves de la declaración fueron sus viajes a China. Zapatero defendió que iba mucho al país, pero solo a dar conferencias, y negó haber participado en negocios. En cambio, el juez le preguntó por la aparición en los dispositivos de Julito Martínez de información relativa a una operación de petróleo venezolano que iba a realizar una empresa china. Los documentos relacionados con esa operación se enviaron por correo electrónico a la oficina del presidente Zapatero en octubre de 2023. Pero el expresidente contestó al juez que no respondió a ese email y que no sabe por qué se lo enviaron. El magistrado también preguntó a Zapatero por sus vínculos con Emiratos Árabes Unidos. Los investigadores creen que allí, en Dubái, estaba la empresa controlada por Julito Martínez, que habría recibido 530.000 euros de comisión por conseguir el rescate de Plus Ultra. En cambio, Zapatero negó tener recuerdo de un posible viaje a Emiratos Árabes Unidos junto a su presunto testaferro, Julito. Y esto tiene mucho morbo, porque van a oír ahora a José Luis Rodríguez Zapatero declarando en el juzgado de juez Kalama. Pero claro, como le dejaron entrar por la puerta de autoridades, pues él llega allí, se sienta y habla cuando le da la gana y echa el mitin como quiere. Y tiene que ser el juez Kalama el que le dice, cuando yo hable, usted se calla. Y luego repite bastante eso de que él no hizo ninguna gestión en favor de Plus Ultra ante ningún funcionario. No hablé, no solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra. Y por tanto, creo que una influencia tiene que ser ante alguien, dónde y cómo. A su llegada al Consejo Europeo, Pedro Sánchez no ha dudado en defender la inocencia de Zapatero. Asegura que ha estado hablando con el expresidente durante todos estos días, que Zapatero tiene el apoyo tanto de él como del PSOE y que empatiza con su situación familiar por la imputación de sus hijas. También ha hablado de los regalos. Dice Sánchez que todos los presidentes han recibido y que afortunadamente la legislación de ahora no es la de 2007. Sin embargo, 2 años antes, el propio Zapatero alardeaba de una ley que prohibía a su gobierno aceptar regalos y lo consideraba delictivo. Hemos recibido, por supuesto, todos los presidentes de gobierno regalos. Algunos, créame, Raúl, que es que ni sé cuáles son, porque evidentemente son cosas que no se dan cuando uno está bilateralmente con el líder de ese país. A ver, yo creo que también hay que ser conscientes de que la España de 2007 no es la España de 2026, ni la legislación de hoy es la legislación de 2007. Por tanto, bueno, yo creo que afortunadamente en esto también pues, se ha legislado, se ha regulado. Y bueno, vamos a esperar a ver las aclaraciones que haga el presidente Zapatero al respecto, ¿no? Yo no soy un fiscal, yo no soy un juez, yo evidentemente pregunto, hablo con el presidente Zapatero y me ha manifestado toda su confianza,
su inocencia, y yo evidentemente confío en esa inocencia y respaldo a José Luis, y por supuesto empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues lógicamente, del apoyo, en este caso de la familia socialista. Y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha reiterado este jueves su confianza en Zapatero y ha cuestionado que los datos relativos a su investigación procedan de un teléfono confiscado hace 5 años por Estados Unidos. ¿Usted también cree que el caso Zapatero viene de una conspiración de Estados Unidos? No, yo no soy conspiranoico, pero lo que sí es verdad es que hablamos de unos datos de un teléfono confiscado hace 5 años y que resulta que ahora es cuando aparece, ¿no? Bueno, pues que cada uno piense lo que tenga que pensar sobre este hecho. Y esta visión tan estrambótica de la conspiración de Donald Trump contra Pedro Sánchez, pero que repercute en el futuro judicial de José Luis Rodríguez Zapatero, es de autoría, o fue la primera en salir por ese derrotero, Diana Morán, la ministra del gobierno de Pedro Sánchez. Esta fue la primera en decir que a ella le parecía altamente sospechoso y que veía una mano negra supuesta de Donald Trump contra Sánchez, que pues había utilizado lo que había en el juzgado en España sobre Plus Ultra y Zapatero, y sobre todo lo más sospechoso es que todo provenga, no todo proviene, pero es igual. Ella dice que sí, que todo proviene de un móvil que clonaron a Rodolfo Reyes, el dueño de Plus Ultra, los servicios Homeland de Estados Unidos, precisamente en el aeropuerto de Miami. Pues mire, a mí me levanta muchas sospechas el hecho de que Estados Unidos a un ciudadano venezolano en un aeropuerto le clona el móvil en el año 21 y justamente ahora, en el que el gobierno de España, nuestro país, el presidente, se planta contra Trump, se planta con ese no a la guerra, o incluso nuestro trabajo con China, lleguen estas informaciones sobre un caso que es el de Plus Ultra, que ha sido visto ya por el Tribunal de Cuentas, que ha sido auditado. El instructor del caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha decidido imputar hoy a las hijas de Zapatero, Alba y Laura, en el caso por tener, dice, indicios racionales de su participación en el reparto del money de la trama. En el auto, Calama razona que para no perjudicar la defensa de las dos hijas, las cita no como testigos, que estarían obligadas a decir verdad, sino como imputadas. Así las cosas, Calama las considera objetivamente vinculadas al cobro o a los cobros de la trama de las empresas de Julito Martínez, que se llama Análisis Relevante Sociedad Limitada. Calama ha esperado a imputarlas varios días después de que lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción y lo ha hecho al día siguiente de la declaración de su padre en la Audiencia Nacional. Quizá porque pensó que a lo mejor el padre se hacía responsable de los ingresos de las hijas. Todo esto supone un disgusto para Zapatero, cuyo principal objetivo era que el asunto no salpicara a su familia, según cuentan esos que se cuentan por centenares portavoces oficiosos del expresidente. Pero es que Zapatero es quien las metió en este lío. Él mismo propuso que la agencia de sus hijas, What the Fab, entrase a colaborar con Análisis Relevante para realizar tareas de marketing que luego el propio Zapatero relacionaba con maquetar sus informes, esos que a menudo hacía verbalmente. Ya me contarán cómo se puede hacer eso. De Alba y Laura sabemos que son las administradoras de la agencia What the Fab y que la UDEF las considera receptoras de unos 447.000 euros que provenían de la empresa de Julito Martínez. Si Julito cobró de Plus Ultra un 1% del rescate como comisión, pues eso la relaciona a las hijas de Zapatero como posibles participantes en la comisión de los delitos. Las hijas de Zapatero se beneficiaron de ello y no solo su padre.
Zapatero no ha querido dar explicaciones sobre las joyas ante el juez Calama, pero el expresidente asumiría como propia la tesis de los regalos, una versión que no ha querido sostener públicamente hasta el momento. Fuentes judiciales aseguran que el juez no le dio ninguna credibilidad a sus explicaciones y que lo consideró una forma de ganar tiempo. Lo que sí se sabe es que Zapatero registró una única joya como regalo, un reloj de mesa con esmeraldas recibido durante un viaje oficial del rey de Arabia Saudí en 2007. Las versiones vuelven a ser confusas. El entorno más cercano de Zapatero asegura que las joyas encontradas en la caja fuerte por valor de 1,3 millones de euros serían fruto de regalos de viajes y visitas oficiales. Por su parte, el portavoz autorizado del expresidente del Gobierno, Luis Arroyo, aseguraba a finales de mayo que eran herencia de familiares y negaba cualquier relación con Arabia Saudí. Proceden de regalos y de herencia tanto de la madre de Sonsoles, de la esposa del presidente Zapatero, como del propio presidente Zapatero, de la madre del presidente. Y también de alguna tía. Lo del país árabe me lo ha confirmado el presidente, no hay nada. Bueno, no del país árabe, de Arabia Saudita se dijo. Yo le pregunté y me dijo, no, de Arabia Saudita. Me respondió, no hay nada de Arabia Saudita. Y Zapatero, en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, no ha dado explicaciones sobre el origen de las joyas, aunque ha afirmado que las daría si Calama le daba más tiempo para aportar la documentación. Aunque el magistrado no le da mucha credibilidad a su versión y señala que es una estrategia para ganar tiempo. Lo que sí se sabe, ya que la documentación oficial así lo demuestra, es que Zapatero registró una única joya como regalo, un reloj de mesa con esmeraldas recibido durante un viaje oficial del rey de Arabia Saudí en España en 2007. Según los datos que constan, en los 8 años de mandato como presidente, tan solo habría recibido ese regalo declarado. Si finalmente se acreditara que esas piezas fueron obsequios recibidos durante su etapa en la Moncloa, la mayoría de las posibles responsabilidades penales habrían prescrito hace años. Tan solo quedaría la duda de si esos regalos deberían haber acabado como patrimonio del Estado y no como patrimonio propio de Zapatero. La gestión de los regalos institucionales no es una cuestión exclusiva de España. En Estados Unidos, por ejemplo, Barack Obama recibió durante un viaje oficial a Arabia Saudí en 2009 un conjunto de joyas con piedras preciosas destinado a su esposa. El obsequio fue entregado a los archivos nacionales estadounidenses. También el entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, recibió en 2007 un conjunto de oro, diamantes y esmeraldas por parte del monarca saudí. Posteriormente decidió subastarlo y destinar los cerca de 400.000 euros recaudados a fines benéficos. Y algunos socialistas empiezan a ser ya un quebradero de cabeza para Zapatero. Es el caso del que fuera uno de sus ministros, Jesús Caldera. Jesús Caldera dice que él fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, que viajó por medio mundo, que nadie le hizo regalos de esas características. Y exige al que fuera jefe de su gabinete, a José Luis Rodríguez Zapatero, que explique el origen de esas joyas que encontraron en su caja fuerte. Yo no sé si el rey de Arabia Saudí hizo ese regalo. Si lo hizo y se recibió como una muestra de representación, creo que no habría delito, pero todo eso hay que probarlo. Por eso yo soy el primero que exijo que se den todas las informaciones y explicaciones. Por el bien de José Luis Rodríguez Zapatero y por el bien de los progresistas en España, lo exijo. Pero yo no tenía el más mínimo conocimiento. Mire, ayer me lo preguntaron también y yo indiqué, yo era ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y yo tuve la cartera migratoria. A mí nadie me dio jamás nada, sino que lo que hacían era pedir a un país ya desarrollado como España, solidario, nos pedían ayuda. Y la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha vuelto a lanzar este jueves una férrea defensa al Poder Judicial y a su independencia. Asegura que los jueces deben estar protegidos de presiones o injerencias externas y que su labor no puede verse condicionada por los intereses políticos. También ha querido dejar claro que el Poder Judicial va a seguir cumpliendo con su responsabilidad constitucional. Los jueces ejercen su función constitucional con independencia, con imparcialidad y con responsabilidad, y con plena autonomía de criterio, como una de las expresiones más importantes y esenciales de la independencia, que se basa en la aplicación exclusivamente de las leyes y del ordenamiento jurídico. Por ello, deben ser protegidos los jueces y magistrados de todas las presiones o injerencias externas, vengan de donde vengan.
Y el Partido Popular llevará al Constitucional el veto de la mesa del Congreso a la enmienda presentada por los populares que buscaba emplazar a Sánchez a convocar elecciones. Desde Génova tachan de cacicada esta decisión de la Cámara Baja y creen que el veto es oportunista, ya que en otras ocasiones sí que se han permitido votaciones a enmiendas. Vamos a esperar a que acabe la vía administrativa. Como saben, presentamos un recurso ayer ante la mesa y estamos esperando la respuesta, y en función de la respuesta que nos den, pero efectivamente vamos a ir hasta el Constitucional, sí. Todos los españoles saben perfectamente que esa enmienda era la que queríamos incorporar y que por una decisión arbitraria de la mesa no se ha incorporado. Por lo tanto, todos los españoles saben que cuando los grupos políticos estemos votando, vamos a estar votando que haya una convocatoria electoral. Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, ha dicho en una reunión del Grupo Popular Europeo en Bruselas que él tiene todos los contactos abiertos con todas las formaciones políticas españolas y en tiempo real para echar a Sánchez, y les anima, dice, hagámoslo. Feijóo además estuvo anoche en un programa televisivo de máxima audiencia en el que asumió que si no alcanza la mayoría absoluta en las elecciones, cuando se produzcan, tendrá que gobernar en coalición con Vox. Nos lo cuenta Laura Gestal. Feijóo ha aprovechado su viaje a Bruselas para redoblar la presión sobre los socios de investidura de Sánchez. Asegura que mantiene contactos en tiempo real con todas las fuerzas políticas para impulsar una moción de censura y después convocar elecciones. Yo tengo contactos en este momento en tiempo real con todas las fuerzas políticas. Y es que estoy trasladando que si realmente lo que dicen es lo que están dispuestos a hacer, hagámoslo. Desde el PNV a Vox, pasando por Junts y por el PP, hemos manifestado la necesidad de convocar de forma inmediata unas elecciones generales. Sumarían 184 diputados por encima de los 176 necesarios para que salga adelante la moción de censura en el Congreso. Sobre la posibilidad de un gobierno PP-Vox también se ha pronunciado Feijóo en El Hormiguero. Abre la puerta a un ejecutivo con los de Abascal si los resultados electorales así lo deciden y no le permiten gobernar a Feijóo en solitario. Asegura que aceptará el mandato de las urnas y que su prioridad es garantizar la estabilidad de España. También ha cargado en El Hormiguero contra la llamada Ley de Nietos. Critica que la interpretación que el Gobierno ha hecho de la norma ha permitido la nacionalización de cerca de 2,5 millones de descendientes de españoles, extranjeros descendientes de españoles que una vez obtienen la nacionalidad se incorporan al censo electoral y pueden votar desde sus respectivos países. Por ello, Feijóo acusa a Sánchez de hacer una interpretación torticera de la norma en favor de su beneficio político. Y en página internacional, Donald Trump ha firmado por sorpresa en el Palacio de Versalles el acuerdo con Irán, acompañado del presidente francés Emmanuel Macron. El documento, que consta de 14 puntos, establece compromisos cruciales para ambos países. Irán se ha comprometido a no producir armas nucleares y Estados Unidos suspenderá de inmediato el bloqueo a los puertos iraníes y las sanciones a la venta de petróleo. Uno de los efectos más inmediatos del pacto es la reapertura del estrecho de Hormuz. El presidente estadounidense asegura que no ha sido fácil llegar a este pacto. Bueno, y así que han encontrado un escorpión de 2,5 metros. Así es, investigadores españoles han hallado en un yacimiento de Teruel los restos del escorpión marino más grande del mundo. Vivió hace 400 millones de años y podría alcanzar los 2,5 metros de longitud. Un descubrimiento que incluso el rey Felipe VI pudo conocerlo en primicia durante una visita al Museo Geominero de Madrid. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que decidan continuar con la señal de esta casa, con el Toro Televisión. Y les dejamos ahora con Tiempos Modernos, presentado por Mario Pérez. Muy buenas noches.